Muy buen día, muchas gracias por la invitación. La verdad que siempre es un placer estar con gente entendida del fútbol y gente en el ambiente del fútbol en Colombia. Bueno, profesor, ¿cómo vio al Medellín? ¿Lo vio? Yo me imagino que sí, porque le contaron que queríamos preguntarle por el Medellín, cómo lo ha visto, lo sigue, qué sensación le ha dejado el equipo de David González. Sí, obviamente que sigo al Deportivo Independiente Medellín. De hecho, antes de venir a El Salvador, tuve una reunión con don Raúl previo a aceptar este reto en El Salvador. Y de Medellín viajé a San Salvador. Entonces, fueron conversaciones que no fructificaron, básicamente, pero me alegró mucho que David, ex jugador mío, haya tomado las riendas del equipo, porque lo conozco muy bien y sé que es una persona a carta cabal, es un profesional, es un estudioso del fútbol y se le iba a dar a él alguna vez la oportunidad de ser técnico. Qué mejor que en este extraordinario equipo, el poderoso de la montaña, en el cual él es ídolo. Entonces, esa fue más o menos la situación, y obviamente sigo al equipo, lo sigo muy de cerca. Profesor, y le preguntaba, ¿y qué sensación le dejó el partido de anoche, el empate 2-2? Bueno, el partido como tal no me gustó, porque conozco también al Nacional, porque lo dirigí, el Nacional de Ecuador. Fui director deportivo y fui director técnico de ese equipo también. Y las dos instituciones son dos grandes instituciones en el ámbito futbolístico, tanto en Colombia como en Ecuador. Pero lo que yo vi en la cancha, lo que vi reflejado en la cancha, no fue un reflejo de lo que serían dos grandes instituciones de fútbol jugando un gran partido de fútbol. Estamos de acuerdo, ¿no? Al final no fue. Muy buenos días, profesor Zambrano. Además, fue entrenador de la gloriosa selección canadiense, que ahora aspira a su segunda Copa del Mundo consecutiva. Maravilloso, que fue también padre de mucho del desarrollo en el fútbol de Canadá. Lo contaste en el Mundial, claro, sí, claro muy que bien. Sí. Lo repetiste. No, pero por supuesto. Profesor Zambrano, bueno, le quiero preguntar por... ¿qué cree usted que le faltó al Deportivo Independiente Medellín? Era un equipo que tenía muchísima efectividad, pero ¿cómo retomar esa efectividad para volver a conseguir los resultados y de alguna otra manera también la tranquilidad en la cancha? Porque a veces se nota un equipo nervioso por el resultado. Bueno, es indudable que cuando los resultados no se dan y cuando uno ve el lugar en donde el equipo está en la tabla de posiciones, eso enciende las alarmas y eso es parte de la vivencia de un técnico. Entonces uno empieza a dudar en muchas cosas que uno ha hecho antes y que quizás ahora no están resultando, y empieza a hacer cambios, pero no tanto en cuanto se refiere a lo que uno cree, sino más bien a lo que dice la gente que está alrededor del equipo. Entonces, esa es una situación muy difícil para un técnico, sobre todo para un técnico que recién empieza a recibir ese tipo de información. Yo, por ejemplo, en el partido de ayer hubiese jugado con Pons y Cambindo, los dos, como dos delanteros, como él lo hizo en todo el semestre pasado, el Deportivo Independiente Medellín. Y tuvo mucho suceso. Y lo hubiese hecho porque la defensa del equipo nacional de Ecuador era una defensa muy porosa, susceptible al centro, susceptible a las combinaciones, susceptible a los pases filtrados. Entonces, tener dos jugadores de muy buena presencia, futbolísticamente hablando, yo pienso que hubiese sido la estrategia idónea. Claro, todos estamos hablando generales después de la guerra, pero yo seguí al equipo el año pasado y en aquel partido contra el Nacional de Medellín, el clásico, en que David lo ganó, el Deportivo de Medellín lo ganó jugando de esa manera, y de allí pues se catapultó para llegar hasta la final. Muchas cosas buenas vi en esa formación. Lo que pasa es que quizás
Medellín perdió un par de jugadores importantes en la media cancha que ahora ya no permiten que esos acompañantes que tenía Ricaurte antes estén con él. Entonces eso también ha requerido un ajuste que todavía no se ve, porque a Ricaurte yo lo tenía a él como un 8 o un 10, pero nunca como un 5. Sin embargo, ahora lo veo a él casi metido entre los centrales. Sí. Y no creo que él, o sea, no es que no lo pueda hacer, pero si él hace eso, ¿quién va a ser el enlace entre la zona 2 y zona 3 en el equipo? Entonces hay muchas cosas que todavía no están funcionando y yo pienso que tiene que ver con la salida de personal importante del equipo en el medio campo. Arregui, por ejemplo, ¿no? Y qué determinante es ese primer paso, y creo que el profe ahí dan un punto, pero saben algo, y es que a mí me genera un poquito de preocupación y lo he manifestado, y es, David es un técnico joven, sí, y la temporada pasada, o mejor el torneo pasado, él terminó clasificando a la final con una idea de juego que no era la de su convicción, pero fue la que le dio resultados, según las herramientas que tenía. Hoy David tiene otras herramientas, le estaba apuntando a su convicción, pero profe, en Colombia o en Latinoamérica mejor, es muy difícil mantener la convicción si no acompaña el resultado, porque hay una necesidad permanente de tener que negociar la idea de juego, sabiendo que el puesto, usted lo sabe, profe, que está ahí en veremos, y más si don Raúl un día, mejor dicho, le da la locura y le dice, bueno, David, chao pues. Entonces, ¿qué hacer en esa confusión? Porque uno no sabe si el Medellín, lo que decía Carlos, uno no sabe si el Medellín juega lo que quiere David o de pronto él quiere hacer lo que ya le dio éxito. Usted tiene toda la razón y es una excelente pregunta, porque con David, casualmente durante mi tiempo en el equipo, teníamos conversaciones después de la cena, teníamos conversaciones en diferentes momentos de esparcimiento que tenemos en las concentraciones, etc. Y él siempre pensaba en una idea de fútbol asociativo, una idea de fútbol lateralizado, de posesión de balón, una idea de fútbol más apegada a lo que fue Barcelona de Guardiola en algún momento, el famoso tiki-taka, ¿no? Poseer y luego buscar los espacios y mover el equipo de a poco como un grupo. Sin embargo, yo le argumentaba a él, porque ese estilo de fútbol no es mi estilo, nunca lo fue. El Deportivo Independiente de Medellín que yo tuve era un equipo rápido, frenético, dinámico, buscaba al rival. Entonces, eran conversaciones de muy buen nivel intelectual deportivo con David, pero sí, él siempre ha sido apegado a esa idea. Pero los jugadores que él tuvo el semestre pasado estaban hechos para jugar un fútbol rápido, dinámico, agresivo. Entonces, cuando él entendió eso, es un crédito para él que él cambió. Cuando él hizo ese cambio de los dos delanteros y jugar básicamente un juego directo, el equipo empezó a funcionar. Ahora que eso ya funcionó, parece ser que con ese poder que te da, pues el haber conseguido algo digamos importante, que es llegar a una final, porque yo llegué a una final y yo sé lo que toma llegar a una final, pero apegarte a lo que realmente te resultó es mucho más importante con el grupo que tienes que apegarte a una idea que tú tienes cuando no tienes los jugadores para lograrlo. No sé si me hago entender. Sí. Uno como técnico siempre tiene que adaptarse al poderío de los jugadores, a lo que los jugadores de uno le pueden dar. Y ciertamente el equipo, el Deportivo Independiente de Medellín, tiene jugadores rápidos, tiene a Cetré, ahora lo he visto a Valencia, que lo tuve yo a Ever Valencia, como que ha dado un paso, aunque no un gran paso de calidad, pero sí como que dio un paso. Ayer lo vi un poquito más metido en el equipo y con deseos de ser protagonista, etcétera. Entonces, pero hay velocidad, hay digamos, jugadores con mucha dinámica, y yo creo que ese es el fútbol que le conviene a él, no tanto un fútbol lateralizado, de pausas. No creo que ese es el fútbol del Deportivo Independiente de Medellín con este grupo. Hay el lindo tema entre lo discursivo y lo que realmente acontece en la cancha, profesor, con los buenos días. Quiero preguntarle por un tema a partir de su larguísima experiencia
como director técnico y seleccionador, y es que David González no goza de ningún recorrido a nivel ni formativo ni departamental, a diferencia de muchos otros entrenadores. Su gran experiencia es como futbolista, una destacadísima carrera a nivel nacional e internacional, y siempre cuentan ustedes que con el paso del tiempo van aprendiendo a intervenir en los momentos con mucha importancia y con decisiones que resultan claves para sus equipos. ¿Es tan así, profesor? El tiempo, la experiencia, el recorrido les va dando a ustedes las señales ideales para meter mano y meterla bien, que es lo que le pasa un poco en estos tiempos a David González cada vez que interviene. No hay duda que 30 años, 35 años en el fútbol profesional me han dado a mí una experiencia que si lo hubiese tenido hace 30 o 35 años, obviamente muchas cosas quizás se las hubiese hecho diferente. Cuentan, los años, la experiencia sí cuenta, es parte de todo emprendimiento, no importa la profesión, cómo uno empieza y las experiencias que adquieran al transcurrir de los años y de lo que uno vive en la cancha, éxitos, fracasos, etcétera, etcétera, uno aprende muchas cosas. Entonces, definitivamente que la experiencia sí es importante, pero un técnico tiene que empezar en algún momento, y David, él eventualmente tenía que empezar su carrera como técnico. Yo creo que es coherente que él empiece su carrera como técnico del Deportivo Independiente de Medellín. No sé si las exigencias que tiene este club, porque el Poderoso de la Montaña es un club muy exigente a la hora de resultados, haya sido lo mejor entrar de lleno, pero definitivamente creo que es el lugar correcto para él. No sé, se me ocurre por ejemplo Amaranto Perea, que es un técnico colombiano que vino de Europa y con una experiencia, digamos, similar en cuanto al profesionalismo de David. Él empezó dirigiendo a Leones, recuerdo eso muy bien porque con Amaranto tuvimos una conversación y él estuvo en esa época en Medellín y conversamos después de uno de mis entrenamientos, y él entendió muy bien que había que empezar de a poco, ¿no? Adquiriendo sintiendo lo que significa, y eventualmente eso lo llevó a ser el técnico de Junior de Barranquilla, pero ya con una experiencia un poco más sólida, ¿no? Sin embargo, hay excepciones, hay técnicos jóvenes, nuevos, que entran en una situación idónea y si el personal es bueno, si los jugadores son buenos, los llevan a un campeonato. ¿Cuánto es el técnico? ¿Cuántos son los jugadores? Eso se puede dirimir, pero ciertamente a David algunas cosas le resultaron, porque no se puede decir que llegar a una final no significa nada. O sea, ¿cómo fue? O sea, ¿qué tanto fueron los jugadores? ¿Qué tanto aportó él? Yo creo que es una combinación de las dos cosas. Entonces, realmente es una pregunta muy interesante para dilucidar, porque pienso que él habilidades tiene y es un hombre muy pensante, es un hombre que yo creo que lee bien el fútbol, y eventualmente es un tema de experiencia. Yo creo que él va a sufrir estos baches y eventualmente va a ser un gran técnico. Profesor, ¿qué tal? Muy buenos días. Curiosamente, las dos primeras habilidades de los equipos colombianos son frente a equipos ecuatorianos. Ya vimos este partido, este compromiso entre Independiente Medellín y el Nacional, que quedó 2-2, pero Millonarios se enfrentará hoy a Universidad Católica de Quito. ¿Usted qué lectura hace del rival de conjunto de Millonarios? Bueno, Millonarios es un equipo que ha comprobado que lo que verdaderamente significa un proceso de fútbol. A mí me complace sobremanera cuando hablo de este equipo, porque todos los técnicos queremos en algún momento ser parte de un verdadero proceso, y no a todos los técnicos se nos da esa oportunidad, ¿no? Somos presa de resultados inmediatistas y se abortan procesos y muy buenos procesos precisamente por eso. En el caso de Millonarios ha sido
algo que ha crecido paulatinamente y que ya se ha consolidado. Entonces yo veo a Millonarios como un equipo que tiene muchísimo futuro, muchísimo por dar. El único problema que yo veo en esto es que Millonarios está produciendo labor del profesor Gamero y todo su staff, de la organización como tal, produciendo muchos jugadores. Pero mi consigna sobre eso es que jugadores que salen de una institución tienen que primero producirle a la institución. Es decir, si un chico entra por 5 años, 7 años y produce, tiene que producir primero un campeonato para el club antes de salir al exterior. Entonces, mi única intriga es por qué jugadores salen tan jóvenes. No deberían ganar campeonatos con Millonarios y luego salir. Pero a su pregunta le digo que Católica es un equipo bien consolidado, pero no tiene el nivel que tiene Millonarios. O sea, Católica saldrá a jugar, y jugar en la altura no es cualquier cosa. Católica es un gran equipo también, pero nunca se puede comparar ni en historia, ni en personal, ni en digamos, en campeonatos obtenidos, etcétera, competencia en el torneo ecuatoriano, lo que vive Católica a lo que vive Millonarios en el torneo colombiano. Entonces yo pienso que en esa llave particularmente Millonarios debería ser el que salga avante. Profesor, ¿usted da consejos, recomendaciones a los amigos, a la gente que quiere, a la gente que estima? Si me los piden solamente. Bueno, pero se lo pregunto porque le entra una llamadita o un chat ahí y le dice, profe, ¿qué hacer para el partido de vuelta? Que va a ser la próxima semana. Le estoy preguntando por David. Porque aunque el resultado en medio de todo, digamos que no es malo, el 2-2, pero nada le garantiza que en el Atanasio va a resolver. ¿Cómo debiera jugar el Medellín en el Atanasio? ¿Qué le recomendaría usted a David? Con respeto, obvio. O sea, pues David sabe, yo creo, él tácitamente lo sabe, que yo le deseo lo mejor. Y si él me llama o tenemos comunicación esporádica, pero la hemos tenido, no hemos hablado últimamente, pero tenemos una buena relación, lo respeto mucho y creo que es mutuo. Pero yo le diría a él al ataque, a resolver el partido, a golear, porque es que yo veo a los dos equipos, veo la calidad de los futbolistas del equipo ecuatoriano, y porque conozco ese equipo también y sé de qué está formado y quiénes son parte de ese club. No hay comparación con lo que tiene el DIM, el Deportivo Independiente Medellín. El DIM debe resolver ese partido en 45 minutos y puede ser con goleada. Si se lo propone David, puede golear ese equipo, porque es que no tiene con qué soportar lo que tiene el Deportivo Independiente de Medellín. Son dos equipos totalmente diferentes y el DIM es muy... Y algunos clubes de Ecuador le han apuntado a esto y lo han logrado con éxito. ¿Siente que estamos ya alejándonos mucho del fútbol ecuatoriano o realmente cómo lo ven ustedes si nosotros lo tenemos como sobrecalificado también? La diferencia en Ecuador y Colombia radica única y exclusivamente en el hecho de que en Colombia no hay tercera y cuarta división, y quinta. En Ecuador, siendo un país con una densidad que no llega ni siquiera a la cuarta parte de Colombia, es un país que tiene primera, segunda, tercera, cuarta y quinta división. Claro, la cuarta y quinta son semiprofesionales y amateurs, pero existe un proceso darwinístico de que los mejores son los que llegan al tope, ¿no? En Colombia, y eso me tocó vivirlo y verlo, muchos jugadores de proceso en grandes equipos, pueden ser, creo que Millonarios sería una gran excepción, pero en Nacional, quizás en el DIM también, porque vi a algunos emigrar cuando debieron haberse quedado en Colombia.
Hay muchos jugadores que pasa por un proceso muy bueno de formación, pero cuando llega a la edad de 18 años ya no puede firmar un contrato, o lo firma o deja de ser profesional, porque en los grandes equipos no realmente se admite a tanto jugador, y hay mucho jugador colombiano que en circunstancias normales, si no entraría en una nómina, sería prestado o sería dado de baja, y ese jugador encontraría un lugar en una tercera división. Y allí es donde forjaría su futuro. Entonces, es esa competencia que se fragua con esa urgencia de querer subir a la segunda división y luego ir a la primera división. Esa dinámica no existe en Colombia. Entonces, eso básicamente atranca un crecimiento. Estamos hablando a nivel macro de fútbol, ¿no? Atranca un crecimiento porque no hay esa oportunidad para muchos jugadores que es muy bueno, pero lamentablemente con tantos jugadores buenos no hay espacio para ellos en los diferentes equipos de la primera y segunda división del fútbol colombiano. Pero el futbolista colombiano, por idiosincrasia, por biotipo, por situaciones socioeconómicas, etcétera, es muy parecido al futbolista ecuatoriano. Lo digo porque he entrenado en los dos países. Pero esa dinámica que quizás pasa desapercibida es realmente muy importante para el crecimiento de un país futbolísticamente hablando, y en Ecuador sí existe. En Ecuador hay muchos chicos que no logran entrar, salen de un proceso de Liga de Quito, de Barcelona, no logran entrar en los primeros equipos, entonces se van a la tercera división. Allí encuentran un lugar, el futbolista, muchos futbolistas colombianos, ecuatorianos, por falta de formación, o sea, de una formación correcta a las edades infantojuveniles, termina brotando tarde. Entonces no es raro que un jugador de 24 años, de 25 años, realmente llegue a brotar a esa edad, cuando en otros países que sí tienen esa formación infantojuvenil correcta a nivel deportivo, futbolístico, brotan a la edad de 19, 20 años. Entonces allí es donde nosotros, allí es donde pienso yo que Colombia tiene que hacer realmente una examinación de cómo está estructurado el fútbol colombiano en ese aspecto, para poder darle cabida a tantos jugadores que es muy bueno, pero que lamentablemente... Profesor, y ya para despedirnos, tuvimos la oportunidad de disfrutar de su fútbol, de su experiencia en diferentes equipos de Colombia. Y si tuviera la oportunidad de regresar a un equipo colombiano, ¿a cuál le gustaría dirigir? Yo soy un profesional y la verdad que me encantaría volver a Colombia, porque sinceramente considero Colombia mi segunda patria, porque allá en Deportivo Pereira tuve mi primera opción como técnico viniendo de Europa, viniendo de Estados Unidos. Cuando vine a Sudamérica a entrenar, no fue a Ecuador, fue a Colombia, Deportivo Pereira, y tuvimos una campaña récord. Todavía es la campaña más exitosa profesional en Colombia, cuando existían solamente 18 equipos por división. Entonces, muy orgulloso de eso que conseguí en Pereira. Me encantó vivir en esa ciudad, y luego pues obviamente con Deportivo Independiente de Medellín, extraordinaria experiencia, y como viajé mucho por las diferentes ciudades, en realidad volver a Colombia para mí sería extraordinario, me encantaría hacerlo. Y el equipo, pues no sé, a mí me siguen los colores rojo y azul, como me ve ahora el FAS tiene rojo y azul, el Nacional de Ecuador es rojo y azul, el Deportivo Independiente de Medellín rojo y azul. No sé si eso es un mensaje subliminal, pero no, en Colombia he recibido de cuando en cuando conversaciones de gente que me quiere acercar a algún equipo, y espero que en algún momento eso fructifique, porque me encantaría volver.
A eso le podría pasar ahora perfectamente. Por Dios, y no sé si sea el destino ese rojo, ese azul y rojo. Profe, un abrazo, gracias por atendernos. No quiero que se malinterprete. No, a mí me para parece- nada. Profe, lo queremos Para de vuelta. nada. Somos nosotros que algún día lo queremos de vuelta. Para nada, lo recordamos con mucho cariño, yo se lo decía en Pereira, lo recordamos también mucho, mucho, la gente del Medellín también, y usted por encima de todo es un caballero que habla muy rico de fútbol. No se preocupe, no lo estamos malinterpretando. Un abrazo. Ojalá. Igualmente, ha sido